Saludos nuevamente, estamos acá para compartir o continuar la lección o la clase, el estudio bíblico, como a usted le guste llamar. Eh, Estamos hablando acerca de la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Estudiábamos las ocasiones anteriores acerca de la vida de Job. Estamos tratando de darle respuesta o tratar de dar a luces a la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida de acuerdo a lo que encontramos en las Escrituras, en el libro de Job y en el libro de Eclesiastés? Prácticamente esos serán los libros que estaremos estudiando. Si usted eh, tiene tiempo, tiene su Biblia, le invito a que lea los dos libros, Job y Eclesiastés. Va a encontrar una serie de situaciones ahí que probablemente usted va a decir, pero ¿y eso qué significa? Probablemente en su momento lo vamos a ir clarificando, por lo menos dando luces de qué puede estar tratando el texto. Hablábamos en los primeros 3 capítulos de Job acerca del sufrimiento. Eh, Acerca del sufrimiento y cuál es el propósito del sufrimiento. Y hacíamos mención de cuál era la vida de Job. En la vida de Job encontramos que él era un hombre justo, recto y temeroso delante de Dios. Esa era la descripción que Dios le daba a Job. Es así como en los primeros capítulos encontramos acerca de esa descripción y encontramos la interlocución entre Dios y Satanás, el diablo, que se mezcla entre la congregación de los ángeles o de los seres celestiales y entabla esa conversación y Dios está muy orgulloso de Job, por lo tanto dice, ¿acaso no has visto a mi siervo Job? Pégale un ojo, como diríamos, véalo y te darás cuenta que es un hombre muy bueno, es un hombre intachable. Sin embargo, Satanás dice, claro, ¿quién no te va a servir si le das todo, si tiene todo? Entonces, es ahí donde empieza Job siendo un hombre rico, teniendo mucho ganado, mucho dinero, muchas tierras, teniendo una familia muy numerosa, teniendo esposa, siendo un hombre prominente en la tierra. Sin embargo, vemos la decadencia, cómo de repente sus siervos empiezan a perderse, a morir entre las luchas entre los vecinos. Luego empieza a perder sus ganados, luego de perder sus ganados pierde a sus hijos, luego de perder a sus hijos pierde a su esposa también, porque le dice, bueno, Job, ves en la condición que está y no, pues muérete. Y dice Job, ¿acaso recibiremos solo cosas buenas de parte de Dios? Esa oración, ¿acaso solo recibiremos cosas buenas de parte de Dios? Es muy fuerte por el hecho de que hace más de 3000 años estaba esa misma incógnita que ahora nosotros tenemos. Eh, ¿Será que Dios deja que suframos? ¿Será que Dios le gusta que suframos? Entonces, cuando venimos ante Dios y nos convertimos al cristianismo, o cuando venimos y buscamos más nuestra relación con Dios, surge otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de servirle a Dios? ¿Por qué le sirvo a Dios? Si dice, como dice el Evangelio de la Prosperidad, un evangelio que es bastante tergiversado, personalmente, mi opinión, bastante tergiversado de acuerdo a las Escrituras y por todo lo que dice, eh, dice, ¿cuál es el propósito de servirle a Dios? De acuerdo al Evangelio de la Prosperidad, si tú le sirves a Dios, vas a ser prosperado, vas a tener riquezas, vas a tener todo lo que tú pidas porque tú le estás dando a Dios lo que Él te pide. Entonces, por eso debes servirle a Dios. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras, encontramos todo lo contrario de lo que el Evangelio de la Prosperidad habla. Si tú quieres servirle, dijo Jesús a sus discípulos, si ustedes me quieren seguir, síganme, pero recuerden, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, no tiene de qué comer, no tiene un lugar fijo. Y luego más adelante dice, si me quieren seguir, recuerden, el camino ancho es el de la perdición, pero el camino estrecho, donde hay muchas abrojos, donde hay muchos obstáculos para avanzar, para caminar sobre él, ese es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, es totalmente discordante de acuerdo al Evangelio, es el real Evangelio de Jesucristo. Ahora,
¿Cuál es el propósito de servirle a Dios? ¿Serán castigo de Dios las tribulaciones que sufrimos? Esa pregunta es bastante resonante en nuestra mente porque a veces nos dedicamos, acercamos tanto a Dios, nos ofrecemos nuestra vida a Dios, asistimos a los cultos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, cantamos, hacemos muchas cosas, me porto bien con mis vecinos, hago bien mi trabajo en el trabajo, hago bien mis tareas, trato de tratar bien a todos los demás y hago todo lo bueno que se me pide. Pero, sin embargo, tengo tribulaciones, tengo problemas. Para los 3 amigos de Job, la respuesta a esta pregunta era un rotundo sí. Es un castigo de Dios todas las tribulaciones, todos los problemas que tú sufres son un castigo de Dios. Eso es lo que pensaban los amigos de Job. Los problemas se deben a la falta de fidelidad a Dios. Si tú no eres fiel a Dios, vas a tener muchos problemas. Ese era el concepto de los 3 amigos de Job. Entonces, ellos hallaban incongruente que alguien que sea entregado a un Dios amoroso, santo, estuviera pasando por sufrimientos. Para ellos era incongruente esa idea, especialmente la magnitud de Job, perder sus riquezas, perder su familia y quedarse solo y ahora tener una enfermedad que era una lepra tan grande, dice que era una comezón que hasta un tiesto, es decir, un pedazo de barro, usaba para poderse rascar por la comezón que tenía, se sentó en silicio, en ceniza, para, como dicen, amortiguar un poco la comezón en su piel. Todo ese sufrimiento, dicen, definitivamente, dicen los amigos de Job, tú has cometido un pecado muy grande. Pensaban que si Job hubiera sido completamente leal a Dios, pensaban que si Job era un hombre santo, recto, bueno, perfecto, como Dios lo describe en los primeros versículos, no estuviera aconteciéndole tan graves problemas. Entonces vienen los amigos y le exhortan, hacen una interlocución entre ellos y eso se encuentra en los capítulos 4 al 12 y de eso que vamos a tratar de hablar un poco. Probablemente no vamos a leer todos los versículos, pero voy a mencionar ciertos versos ahí y le invito otra vez a que lea esos capítulos, lea todo el libro de Job, pero especialmente después de esos minutos, espero que no sea muy largo, le invito a que lea los capítulos 4 al 12 del libro de Job. Encontramos la exhortación de los amigos de Job. Recuerde, son 3 amigos. El primero es Elifaz, el segundo es Bildad y el segundo Zophar. Son 3 amigos. Esos 3 amigos lo visitan, vienen de lejos, de acuerdo a lo que nos relata Job. Vienen de lejos para acompañarle en su dolor. Vienen de lejos como buenos amigos para acompañarle en su dolor, pero a la vez exhortarle y animarle a que cambie de rumbo su vida y que se acerque más a Dios para que todo eso pase. Entonces encontramos la respuesta de Job a esas amonestaciones, a esas exhortaciones que esos 3 amigos hacen. El primero es Elifaz. Elifaz reprendió a Job por no seguir el mismo consejo que le había dado a otros cuando estaban en los mismos problemas o tenían esta misma situación. Y por eso dice Job, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y de dónde han sido destruidos los rectos? Le dice Elifaz a Job. Obviamente él está diciendo, y sigue diciendo Elifaz, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. A pesar de las explicaciones que Job había puesto a su amigo, él seguía insistiendo en la idea de que, obviamente, un inocente no se pierde, los que son malos no son destruidos, los que son buenos no son destruidos, y por el contrario, todos hemos visto que los que hacen iniquidad, los que siembran iniquidad, los que hacen el mal, reciben mal, ciegan la maldad que han sembrado. Ese concepto, todo lo que hagas te va a venir, es una gran realidad en la vida. Sin embargo, cuando encontramos y vemos que cuando estamos buscando hacer las cosas de Dios, hacer lo bueno, hay ocasiones que por más buenos que queramos ser, siempre hay algo que nos hace hacer lo malo. Y parece que es discordante, pero eso es lo que Elifaz había entendido. Elifaz había entendido que todo lo que haga el hombre, lo malo que haga, Dios se lo va a pagar y le va a venir mal. Pero Job
en los capítulos siguientes, Job en el capítulo 6, verso 15, él hace la explicación de que él no ha entendido, Elifaz no ha entendido aún lo que está sucediendo. Por eso le dice a sus amigos que le ayudaran a entender. Y esa es la situación que se está dando en ese momento. Job pide a sus amigos, ayúdenme a entender entonces. Si ustedes dicen que yo he cometido un pecado, ayúdenme a entender cuál es mi pecado, qué es lo que yo he hecho para que me venga tal situación, para tener tanto sufrimiento, para perder a mis hijos, para perder todas mis riquezas y para perder la familia que yo tenía y ahora estar solo. ¿Qué es lo que ha pasado? Ayúdenme para aliviar ese dolor. Quiero que me solventen entonces el problema. Y Elifaz sigue insistiendo en el hecho de que él ha pecado. Y dice, será el hombre más justo, dice Job, será el hombre más justo que Dios, será el varón más limpio que el que lo hizo. Job no estaba convencido y por eso él sigue insistiendo. ¿Qué es lo que, si tú dices que yo he pecado, he hecho algo malo, y como dice, el que hará iniquidad y siembra injuria, la cegará. Es decir, el que haga algo malo va a cegar lo malo, pero yo no he hecho nada malo. ¿Por qué estoy cegando lo malo? Entonces Job dice, está bien, entiendo ese concepto, pero a la vez no entiendo el punto de por qué yo he de ser tan importante para Dios, por qué yo he de ser mejor que Dios. Es decir, si Dios decide, si en sus designios, en los designios de Dios y en el deseo de Dios está que a mí me vaya mal, ¿quién soy yo para reponer lo contrario? Eso es lo que Job está tratando de decir y eso es lo que nosotros a veces se nos hace difícil comprender. Y Job no lo entendía y lo vamos a seguir estudiando lo que sucede con Job. Job no estaba convencido. A modo de entenderlo, él había estado totalmente consagrado a Dios, era lo que él siempre insistía. Quería saber por qué Dios no le había perdonado su iniquidad. Si yo he pecado, se recuerdan en los primeros versos, dice que Job, cada vez después de haber terminado el ciclo de celebración de sus hijos, cada vez él iba y ofrecía sacrificio por perdón, por la iniquidad que sus hijos, por si sus hijos habían cometido algún pecado delante de Dios. Y eso era un sacrificio por sus hijos. No digamos cuántos sacrificios él había hecho, ofrecido a Dios por sus propios pecados, por si había pecado. Entonces, dice, Job no entendía eso. Y dice, ¿cómo es posible que si yo he sido malo, por qué Dios no me ha perdonado? Y es que ese era el problema. El problema es que quería saber por qué Dios no le había perdonado su iniquidad, por qué Dios no le había quitado su pecado de frente. Y ese es... por eso no comprendía el hecho de lo que Elifaz le estaba diciendo. Tú cometiste un pecado. Por eso te está sucediendo todo esto. Ahora, veamos lo que dice Bildad, allá en los capítulos 8, capítulos 8 hasta el capítulo 10. Bildad tampoco sirvió de ayuda, porque él otra vez insistió en la idea de que los problemas de Job eran señal de que estaba recibiendo castigo por algún pecado. Otra vez, Elifaz no le ha dicho qué pecado en sí es, solamente le dice tú has pecado y por lo tanto estás sufriendo. Bildad viene otra vez y con la misma idea dice tú has pecado, pero por eso estás sufriendo. Pero ¿cuál es mi pecado? Dice Job. ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué es lo que yo he hecho mal? Porque si yo he hecho algo mal, dígamelo y yo lo voy a rectificar, voy a tratar de ser mejor. Sin embargo, Bildad viene y no le dan ninguna solución a esto. Job era verdaderamente justo. Job dice que él se sentía justo, se sentía bien delante de Dios. Dios le hubiera escuchado cuando él le llamó, porque él seguía insistiendo y llorando a Dios, preguntando por qué me está pasando esto a mí. El hecho de que Dios no le respondía era una prueba para Bildad, y por eso dice Bildad, no, pues sí, yo sé que tú has orado, yo sé que tú has hecho sacrificios, yo sé que tú has hecho esto, has hecho lo otro. Sin embargo, vete a tú mismo, ve tú mismo lo que te está sucediendo. Dios no te ha respondido tu petición. Eso significa de que tú aún estás en pecado. Entonces, ese era el concepto, esa era la idea de Bildad. Pero esa era la prueba que Bildad tenía. Y Job habían comprendido esa situación, no entendía, no comprendía esa situación. Y por eso que dijo, he aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos.
Eso es lo que le dice Bildad. Entonces, si tú eres recto, si tú eres bueno, entonces ¿por qué no te ha cambiado? Porque obviamente Dios no está con los malignos. Según Bildad pensaba, lo que Job debió haber hecho estaba lejos de la perfección, estaba lejos de encontrar solución a su problema. Y esto es una situación bien complicada, porque cuando tenemos dificultades, como dicen, como tenemos una expresión en el buen español, nos llueve sobre mojado, que nos llueve sobre mojado, salimos de una para entrar a otra, es bien difícil entender la voluntad de Dios, se nos hace difícil comprender lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Entonces, por esa razón, Job aún no entendía y tenía esta dificultad. Así que, de lo contrario, las cosas que le hubieran sucedido hubiesen sido mejores, hubiesen ido cambiando. Pero Job, otra vez, dice, recuerde, Job le dijo a Elifaz, ¿acaso yo puedo ser mejor, más justo que Dios? ¿Acaso yo puedo ser más limpio que el que me hizo? Job ahora le dice a Bildad y le dice, ¿acaso estaba obligado Dios con toda su grandeza a fijarse en los problemas de un simple mortal? Para Job, dice, yo entiendo, probablemente he pecado, está bien, dejémoslo ahí, he pecado. Sin embargo, por mi pecado estoy sufriendo, está bien. Pero dice Job, ok, ahora veamos esta situación, está bien. ¿Acaso Dios está obligado a solventar mis problemas de un simple mortal? ¿Acaso Dios en toda su grandeza, en toda su omnipotencia, tiene necesidad de dejar de hacer todo lo que Él hace para enfocarse en mí? Y esta es una pregunta bien fuerte, por el hecho de que cuando estamos en problemas, eso es lo primero que nos viene a la mente. Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, Dios ya no está conmigo, su bendición ya no está conmigo, por eso me estoy yendo mal. Pero otra vez, como Job diría, ¿acaso Dios está obligado a fijarse en mí? Para Job, él no era digno, él no se sentía digno de que Dios le prestara atención. Se daba cuenta que él no había un solo hombre que pudiera considerarse verdaderamente bueno delante de los ojos de Dios. Para Job, él entendía muy bien eso. Pero la descripción que hace Bildad de la grandeza de Dios es más sublime de las que se encuentran en las Escrituras. Lo encontramos allá en el capítulo 2, versos 2 al 22. Y por eso Job continúa confundido. Dice, ok, está bien, yo te entiendo, pero ¿por qué me está pasando esto? Él sabía, Job entendía que él no era perfecto, pero tampoco era culpable. Ese es el punto. No soy perfecto, no soy bueno, no soy justo, pero tampoco soy culpable. Entonces, ¿cuál es la razón o la causa de mis problemas? Y si usted se empapa en leer esos capítulos, va a comprender un poco más de lo que estoy tratando de decir. Luego viene la acusación de Sofar y la respuesta de Job. Y esas ahí lo encontramos en los capítulos 11 y capítulo 12. Sofar, con sus acusaciones, fue un poquito más cruel. Él fue más cruel que los demás. Recuerda, Elifaz le dijo, bueno, yo le he dicho a mucha gente y lo que he visto de acuerdo a mis años de experiencia es que si alguien comete un pecado, pues sufre por consecuencia de sus pecados y el mal le viene por su iniquidad. Bildad dice, bueno, es cierto, Dios es bueno, pero porque Dios es bueno no significa que va a estar de acuerdo con tu maldad. y probablemente tú te estás autojustificando y para Dios eso no está bien. Entonces Él no te va a hacer lo que tú pidas, no va a hacer lo contrario, por eso estás sufriendo. Sofar viene y dice, el hombre que habla mucho será justificado, pregunta Elifaz. ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Dice, como diría otra vez en el buen español, mucha laraca, ¿verdad? Mucha bulla, mucha cotorra. Tú estás dando, dice Elifaz, como diríamos en el buen español, tú estás dando tanta cotorra que dices que te autojustificas, dices que tú eres bueno, que tú no has hecho nada malo. Pero dice Elifaz, ¿acaso porque hablas mucho vas a ser justificado?
¿Acaso porque tú te autodefiendes no vas a sufrir y no va a venir alguien que te, como dicen, te restregue en la cara lo que realmente eres? Eso es lo que Sofar le dice a Job. Ese deseaba que Dios hablara. Job deseaba que Dios hablara y hiciera ver a Job su pecaminosidad. Sofar dice, espero que un día Dios venga y te hable a ti y te haga ver lo que realmente has hecho. Y dijo, Dios le había castigado menos de lo que merecía. Sofar dice, al final de cuentas, si tu pecado es tan grave, a pesar de todo lo que te ha pasado, no es suficiente para lo que tú has hecho. Tu pecado es tan grave que aún no has sufrido lo suficiente. No es suficiente que hayas perdido tus riquezas, no es suficiente que hayas perdido a tus hijos, no es suficiente que hayas perdido a tu familia, tu esposa, y no es suficiente aún que hayas perdido tu salud. Entonces tú todavía estás, como dicen, Dios todavía está empezando a tratar tu problema. Sofar ha sido muy duro, muy cruel con Job. Afirmaba que Dios era todopoderoso, tan grande que él no le podía hallar mediante una simple búsqueda. Un Dios tan grandioso no se puede encontrar simplemente por orar, simplemente por decir, hago un holocausto, hago un sacrificio y eso es suficiente. Para Sofar estaba diciéndole a Job, tú tienes que hacer algo más que eso, tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que volverte a Dios si realmente quieres que Dios te escuche. Y Job insistía que Dios le iba a aliviar su pecado, su desgracia, pero otra vez Job usa un sarcasmo muy interesante para Sofar. Ciertamente, dice Job, vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También era conocedor de algunas cosas. Es decir, es cierto, ustedes tienen experiencia, tienen sabiduría y qué bueno. Pero no se olviden de que yo también tengo mis conocimientos. Es decir, cada uno de nosotros desarrollamos experiencia, desarrollamos conocimientos, desarrollamos sabiduría a medida que avanzamos en la vida. Eso no significa porque yo, diría alguien, porque yo he vivido tantos años, eso significa que yo tengo mejor conocimiento que tú, probablemente. Sin embargo, cuando viene ante la presencia de Dios, Job está tratando de decirle, ese conocimiento no es suficiente. Si tú conoces algo y tu problema es este y tú conoces ese problema, eso no significa que ese sea mi problema. Mi problema puede ser distinto y diferente. Y el trato que Dios tiene conmigo puede ser distinto y diferente al tuyo o al que has visto en otras personas. Job también entendía eso y por eso dice que la sabiduría de él no era inferior a la sabiduría de sus amigos. Porque sus amigos eso es lo que estaban tratando de hacerle entender. En pocas palabras, Elifaz le ha dicho, bueno, te hace falta aquí, tienes que razonar, tienes que pensar más. Bildad le ha dicho, bueno, tú tienes que entender que Dios que Dios es tan bueno que no puede estar contigo cuando tú estás actuando mal. Y Sofar dice otra vez y vuelve a insistir en lo mismo. Y por eso Job decía que incluso las bestias, las aves, los peces podían enseñarle a sus amigos acerca de Dios. ¿Qué cosa que todas estas no entienden que la mano de Jehová la hizo? Pregunta Job. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Job reconocía que todas las cosas están en las manos de Dios. Por eso no le descubría a él la misteriosa razón por la que sufría. Porque para Job, él entendía, como ya lo dije antes, Job había entendido, ¿acaso solamente cosas buenas, la buena dádiva vamos a recibir de Dios? ¿Acaso solo lo bueno vamos a aprender a recibir de Dios? Hay que recibir también las cosas que no son tan buenas y que no van tan bien. Y esa mentalidad no la habían entendido sus amigos. Entonces, viene y surge otra pregunta y probablemente voy a ir ya, como dicen, concluyendo esta parte para continuar en la siguiente ocasión. Y surge una pregunta. Y la pregunta ¿es el sufrimiento un castigo? ¿Es el sufrimiento un castigo? Y esta pregunta trae otras preguntas. ¿Estaban en lo correcto los tres amigos de Job?
Es decir, si el sufrimiento es un castigo, entonces los 3 amigos de Job sí estaban en lo correcto. Si el sufrimiento es un castigo, ¿estaba Job, sufriendo por algo malo que había hecho? Probablemente sí, probablemente no. ¿Será castigo por el pecado de un sufrimiento tan severo? Si es así, entonces ¿por qué sufren? ¿Por qué no sufren los inicuos más que los injustos? Es decir, si yo soy bueno, si yo trato de hacer las cosas bien, estoy tratando, como dicen, caminar en cristal, caminar con pies de seda en todo lo que hago, pero aún así me va mal en muchas cosas, y otros que corren, hacen muchas cosas que no deberían de hacer, beben y hacen esto, hacen lo otro, y nadie los agarra, ni las autoridades terrenales, diría alguien, los agarran, mucho menos las autoridades celestiales, porque siguen haciendo y deshaciendo de su vida, y con otros. ¿Por qué entonces no les va mal a ellos? Esa es otra pregunta. Si el castigo es un castigo, si el sufrimiento es un castigo, si el sufrimiento es un castigo, entonces ¿por qué a ellos no les va mal? En cierto sentido, todo sufrimiento, en regla general, todo sufrimiento es resultado del pecado. El problema de la humanidad es el pecado. Y por eso nos remontamos allá a Génesis capítulo 3. Adán y Eva experimentaron el sufrimiento como consecuencia del pecado. ¿Se recuerdan? Y solo hago mención de esto y vamos a continuar en la próxima ocasión otra vez. ¿Se recuerdan allá Adán y Eva cuando Dios hizo la creación tan maravillosa, el jardín del Edén, el huerto del Edén, donde todo lo tenía? Adán y Eva están ahí, todo lo tenía a su disposición, podían comer, podían hacer todo lo que ellos querían. Solamente que no podían comer del árbol que Dios le ha dicho o del fruto que Dios ha dicho que no pueden comer. Eso era simple y sencillo. Sin embargo, a pesar de toda esa bendición de tener todo servido a su mesa, Adán y Eva deciden ir en contra de las leyes de Dios. Y es ahí cuando vemos el sufrimiento, empieza el sufrimiento. ¿Se recuerdan cuando Dios descubre que han cometido el pecado, han infringido la ley? ¿Se recuerdan? Ahí en capítulo 3 de Génesis dice que entonces Dios los echó del paraíso, los echó del jardín, los echó del huerto, los echó de donde estaban. Es decir, te tenía todo servido a la mesa, pero ahora vete. Pero cuando los echa, no solamente los echa y les dice, ahora váyanse de aquí, sino que, ¿se recuerdan? Vienen los momentos donde Dios le dice al hombre, le dice a Adán, que con el sudor de tu frente vas a comer, vas a trabajar. Es decir, tu trabajo va a ser muy laborioso. Y luego cuando tú quieras sembrar, en el jardín del Edén era todo bello, todo hermoso. Pero cuando tú quieras sembrar, cuando tú quieras tener algo, producto de la tierra, dice que Él te va a producir espinos y cardos. Es decir, tú vas a sembrar la buena semilla y en lugar de buena semilla muchas veces te va a salir maleza. ¿Y no es así lo que pasa hoy en día? ¿Han fijado que cuánto cuesta tener su propio huertita o su propio jardincito, las rosas y todo? ¿No se ha fijado que cuánto trabajo tarda o toma para poder hacer esto? Pero si usted quiere sembrar maleza, espinos y todo esto, no necesita que usted los riegue, no necesita que usted lo abone, ellos crecen y si usted no se percata, le cubren rápido lo bueno que usted quería sembrar. Eso es la consecuencia del pecado, de infringir la ley de Dios. Eso es lo que está pasando y desde entonces sucede. Luego Dios le dice a la mujer, bueno, con dolores, tus dolores de parto serán multiplicados. Y da la profecía que tu descendencia va a herir la serpiente, va a pisotear a la serpiente y la serpiente va a morder el cacañal, hablando respecto a Cristo. Pero note bien, otra vez, probablemente, eso es mi opinión, ¿ok? Probablemente la mujer cuando iba a tener la descendencia en los
en el parto, proceso de parto, probablemente iba a ser un proceso no sin dolor, sino un proceso fácil. Un dolorcito acá y salida del bebé y ya. Probablemente no iba a ser tan crítico. Sin embargo, Dios le dice, ahora tus dolores van a ser multiplicados. Otra vez, producto, resultado de el pecado, de infringir la ley. Algunas veces somos nosotros mismos los que nos buscamos los problemas. En el caso de Adán y Eva, ellos lo buscaron. Y porque somos descendientes de ellos, nosotros venimos acarreando la misma situación. Probablemente no el mismo pecado de Adán ni no el mismo pecado de Eva. No estoy hablando del pecado original, sino en el sentido de que la tendencia, y esto es muy común, a veces lo aplicamos solamente para las cosas buenas, que porque mis padres lo hicieron, yo lo hago. Pero muchas de las cosas que hacemos no solamente es porque otros lo hicieron, sino porque yo lo quiero hacer. Entonces, nosotros buscamos los problemas. Cuando quebrantamos las leyes de Dios, sufrimos las consecuencias. Esto es cierto en la naturaleza y en la esfera espiritual. Los que vieron las leyes naturales como la de la gravedad sufrirán. Debemos respetar las leyes de Dios respecto a la naturaleza del fuego y del agua. De lo contrario, sufriremos las consecuencias. Entonces, Ve ahí, el sufrimiento hasta cierto sentido es el resultado del pecado, pero es el resultado del pecado el sufrimiento en su totalidad. Es decir, cuando yo busco de Dios, cuando yo oro, cuando yo hago las cosas bien, cuando usted trata de hacer todo bien, mantener todo en regla, todo bajo control dentro de nuestra capacidad humana, pero aún así las cosas no salen mal, ¿es resultado del pecado? Y esa es la pregunta que vamos a continuar y vamos a seguir desarrollando en la próxima ocasión. Gracias por su atención, gracias por esos minutos que me permite compartir con ustedes. Recuerde, lea Job capítulo 4 al 12, vea esos pasajes. Si usted quiere leerlo, lea todo el libro y lo vuelve a leer otra vez mientras seguimos estudiando. Y ánimo a seguir adelante, gracias otra vez por su tiempo y como espero que tengan una buena semana, un buen día en sus labores cotidianas, que la pase bien con su familia y sobre todo recuerde que sobre todas las cosas que usted haga, sean buenas o sean malas, Dios le va a juzgar. Bendiciones.